Muy buenas noches. Un gran gusto tenerlos hoy aquí para lo de hoy va a ser como un foro en el cual vamos a hablar sobre todo en la presentación de la iniciativa COCOS, que está relacionada a los modelos de pesca y a su afectación global. Es un gusto para el Colegio de Biólogos de Costa Rica tener hoy la presencia de la señora defensora de los habitantes, Melina Crespo, y un equipo de la Defensoría de los Habitantes, en el cual participan Pablo Fernández y doña Rebeca Gallardo Arquero. Vamos a tener las presentaciones una a una y inicialmente vamos a contar con la participación de doña Catalina Crespo Sancho. Posteriormente estará doña Rebeca y finalmente don Pablo Fernández. Entonces, muy buenas noches, doña Catalina. Podemos iniciar. Buenas noches, doña Ani. Un gusto. Más bien quiero agradecer primero a usted, pero en especial también al Colegio de Biólogos de Costa Rica por esta invitación tan importante. Esto lo empezamos a trabajar inclusive con el Colegio de Biólogos de Costa Rica y con otros especialistas en el área desde hace como más de un año, más o menos. Sí. Y veníamos con la preocupación del medio ambiente, cómo íbamos a trabajar el tema de los derechos humanos ambientales con los derechos humanos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a un empleo digno. Y entonces, desde ahí empezamos a trabajar. Claramente nos encontramos un estudio que ahora los compañeros lo van a explicar más a fondo sobre cómo la pesca de arrastre, que inicialmente pensábamos que solo afectaba el lecho marino en el sentido de la biodiversidad, ahora también afectaba al tema de cambio climático a través del CO2, de sacar el CO2 del fondo marino. Cuando vimos eso dijimos, qué interesante, hay que ver cómo vamos a hacer para ayudar al medio ambiente, pero también pensar, ese es mi perrito porque ya a estas horas estamos aquí, la casa, cómo pensar de todas las personas y el montón de personas que se han dedicado, en especial en lugares como por ejemplo Punta Arenas, que se han dedicado al tema de la pesca de arrastre. ¿Qué se hace? Entonces, desde ahí la Defensoría lo que ha hecho, esta propuesta es, uno, ver cómo hacemos con estas formas de pesca que no están ayudando no solo al medio ambiente, sino que tampoco ayudan a la biodiversidad del lecho marino y además afectan otros temas que también los compañeros van a exponer, pero sin cómo hacemos también para preparar a todas las personas que han estado trabajando en estas formas por muchos años y cómo hacemos los derechos humanos, tanto ambientales como laborales y sociales, que estuvieran de la mano. Entonces, de eso empezamos a trabajar en conjunto, cómo hacíamos los mensajes, cómo podríamos también ver la parte ambiental con la parte del ser humano y la parte laboral, y que fueran en conjunto. Y este es el resultado de un gran trabajo técnico que han hecho los especialistas que están aquí, que liderados por la directora de una de las direcciones de las áreas de nosotros, doña Laura Navarro, y los especialistas también, doña Rebeca Gallardo y Pablo Fernández, que han sido entre ellos este grupo, estas tres personas que han estado hablando con las diferentes ONGs, con el Colegio de Biólogos, pero también con los académicos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Así que muchísimas gracias por este espacio y bueno, más bien les dejo aquí a los expertos en el tema para que hablen un poco más de eso. Más bien, muchísimas gracias, doña Ani, por esta invitación.
Muchas gracias, doña Catalina. Y bueno, realmente para nosotros un gusto, como ya lo dijimos, pero sobre todo el acompañamiento que se puede dar en este tipo de acciones que requieren de muchísimos esfuerzos. Entonces, vamos a escuchar a doña Rebeca Gallardo. Doña Ani, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Efectivamente, Pablo y yo somos el equipo que ha investigado parte de esta propuesta que les vamos a mostrar. Sin embargo, hicimos un pequeño cambio para esta presentación. Él va a iniciar y luego continúo yo. Entonces, Pablo, te cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias, Rebeca. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y sí, bueno, como señalaba doña Catalina, pues vamos a hablarles sobre la iniciativa COCOS, que es una iniciativa que impulsa, ¿verdad?, la Defensoría en virtud de ciertos hallazgos y preocupaciones que tiene la institución en relación con el tema de la pesca de arrastre de fondo. Bueno, como ustedes conocen, pues en Costa Rica el tema de la pesca de arrastre es un tema pues que tiene muchos años de estar en la discusión y que finalmente en la década anterior llegó a ser prohibida ahora por la sala constitucional debido al impacto que esta actividad tiene sobre el ambiente, ¿verdad? En términos de la fauna de acompañamiento, del impacto sobre la biodiversidad y los ecosistemas marinos. No obstante, pues recientemente o el año anterior hubo una investigación que se publicó en la revista Nature que hizo énfasis en el impacto que esta actividad, que la pesca de arrastre de fondo tiene en términos de cambio climático, dado la liberación del carbono almacenado en el fondo marino, ¿verdad? Debido a esta práctica o esta actividad pesquera. En virtud de eso, se iniciaron las investigaciones y se trató el tema, ¿verdad?, en virtud de la preocupación de la institución por el impacto que el incremento, ¿verdad?, en el cambio climático tiene sobre el disfrute de los derechos humanos en todo el planeta. En virtud de esto, bueno, se lanzó la iniciativa que tiene como objetivo el que se prohíba la pesca de arrastre de fondo en todo el mundo, ¿verdad? Por ser una práctica no sostenible, como se dijo, no solo en términos de biodiversidad y impacto sobre el ambiente, sino por la contribución que hace al cambio climático y a la afectación y vulneración de los derechos humanos. En este sentido, también la preocupación es no solo por el impacto sobre el ambiente, sino sobre el impacto social y económico que tiene sobre las poblaciones costeras y más vulnerables. Ahora, si me dicen, voy a compartir la presentación que hemos elaborado. Sí, adelante, don Pablo. Gracias. Entonces, en este sentido, lo que se busca es, ¿verdad? La iniciativa tiene la intención no solo de proteger, ¿verdad?, o de buscar la protección de los océanos, del medio ambiente, sino también de la humanidad, ¿verdad?, de todas las personas. En este sentido, se quería también, además de hacer énfasis en el impacto sobre el ambiente, en las obligaciones que tienen los estados de dar a todos sus ciudadanos, ¿verdad?, a todas las personas, la posibilidad de dedicarse a actividades económicas sostenibles que les permitan ganarse la vida dignamente, sin representar o sin ocasionar un impacto sobre el ambiente e incrementar, ¿verdad?, los efectos del cambio climático. Muy bien, entonces, ¿por qué la iniciativa? Bueno, principalmente bueno, como conocen, ¿verdad?, debido al impacto, ¿verdad?, que la actividad de la pesca de arrastre puede tener, ¿verdad?, en términos del cambio climático y del disfrute de los derechos humanos.
En este caso, ¿verdad? En términos generales, ustedes saben que el cambio climático afecta el disfrute de los derechos, especialmente a las poblaciones más vulnerables en cuanto al derecho a la vida, al acceso al agua y al saneamiento, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo y muchas otras, bueno, son innumerables las formas en las que el impacto climático pues afecta el disfrute de los derechos. Y en nuestro país, ustedes saben que pues particularmente afecta a las poblaciones costeras, ¿verdad? Que son las que están en mayor condición de vulnerabilidad, no solo por su ubicación geográfica en relación con los efectos, ¿verdad? Del cambio climático, el calentamiento global y el aumento en el nivel de los océanos, sino porque en nuestro país las zonas costeras son de las zonas que tienen las condiciones socioeconómicas menos favorables, ¿verdad? Del país. Entonces, en este sentido, se quiso, la iniciativa busca no solo ver que el Estado tome acciones para combatir el cambio climático, sino para que cumpla con sus obligaciones en términos de darle a toda su población los recursos y los medios que necesita para llevar pues una vida, que tenga una calidad de vida digna. Y muy bien. En este sentido también reforzar que por qué la Defensoría, digamos, en este sentido, ¿verdad? Que es que nuestra relación es más, ¿verdad? Es claramente con la defensa de los derechos humanos y por qué como metidos en este tema. Las instituciones, bueno, la Defensoría de los Habitantes de la República es la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica. En el mundo, pues la mayoría de los países del mundo tienen todos una Institución Nacional de Derechos Humanos que busca, cuya obligación es velar pues por el cumplimiento de todos los instrumentos de derechos humanos que sean internacionales, que sean, ¿verdad? Que se han suscrito. Y como tales, estas instituciones en la conferencia anual de las instituciones nacionales de derechos humanos de diciembre del año 2020, que trató sobre el tema del cambio climático y el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos, todas adquirieron el compromiso de contribuir a los esfuerzos de acción climática y a promover pues los derechos humanos y a exigir a los estados las acciones para combatir el cambio climático y para garantizar el disfrute pleno de los derechos humanos pues, de sus poblaciones, ¿verdad? Pues, y en particular de aquellos más vulnerables a los efectos del cambio climático. Esto, pues, sumado a que las instituciones nacionales de derechos humanos también han venido desde que las Naciones Unidas pues suscribieron, digamos, la Agenda 2030 de desarrollo, ¿verdad? Sostenible y las metas que estas tienen para buscar pues el pleno disfrute y el desarrollo de las naciones para que todos puedan pues disfrutar plenamente de todos sus derechos. Bueno, vamos a ver. Disculpe, vamos a ubicarnos. Pablo, si me permites, sí. Tal vez si me permites, tal vez retroceder un poquito para explicar por qué cocos. Y ahí te interrumpo un momento. Sí, claro. Hicimos una búsqueda general a nivel mundial para poderle poner un nombre a la iniciativa que se pudiera asociar con el país. O sea, que la gente cuando se refiriera a nivel mundial de cocos se ubicara sus ojos en Costa Rica, porque Costa Rica, bueno, tenemos la placa de cocos y tenemos la isla del coco. Entonces, como no puedo, y bueno, el logo lo hicimos que tuviera referencia al mapa, pero la idea es también mantener la autoría cuando esto en algún momento trascienda, con las cifras y los niveles que nosotros estamos esperando a nivel mundial, tener la autoría de quién es el país,
que lanza, digamos, inicialmente esta campaña. La pesca de arrastre y las investigaciones que surgieron a partir del 2020 indican que la actividad explota no solamente el lecho marino, como lo habíamos nosotros previsto, que tiene que ver con la afectación de la fauna, ¿verdad? Que está, sino también rompe las cápsulas, por así decirlo, que es como lo que logramos entender el carbono que se encuentra almacenado hace miles de millones de años. Entonces es un CO2 que no logra nuevamente recapturarse, sino que se libera. Eso aunado y asociado a todo ya el CO2 que venimos produciendo por diferentes actividades humanas durante muchísimos años. Entonces, se da en las últimas conferencias que nosotros logramos incluso Costa Rica participar, y algunas de las que vamos a mencionar ahora, se hicieron los análisis de cuál fue el impacto, por ejemplo, de la pandemia y el encierro en la recaptura o en el manejo del CO2, y realmente el impacto no fue tan grande como el esperado. Quiere decir que las acciones que hacemos a nivel mundial tienen que ser muchísimo más agresivas para poder lograr un reposicionamiento o lograr alcanzar los equilibrios necesarios para que no aumente el porcentaje de calentamiento que estamos experimentando o hacia el que vamos. Los océanos definitivamente tienen un papel fundamental. Es uno de los principales captores del CO2, y si se acidifica, ¿verdad? Con este tipo de actividades, pues incluso la hace muchísimo más vulnerable. La Defensoría entra, digamos, a valorar esto porque primero tenemos una tradición como país por ser pioneros en atención de todas las condiciones que tienen que ver con prácticas renovables y demás. O sea, no es extraño para nuestro país implementar y lanzar este tipo de iniciativas. Ya nosotros lo tenemos prohibido mediante un voto de la sala. Se esperaría que a partir de este tipo de acciones ya quede totalmente amarrado, ¿verdad? Y no sea una práctica que amenace con retornar en algún momento, sino que se logre comprobar que efectivamente el daño es significativo, un daño que incluso los estudios argumentan que tienen que ver porcentualmente a nivel anual con liberaciones parecidas o similares a las que libera por ejemplo, la agricultura o la aviación a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de una práctica cuyos impactos son pequeños, o sea, son impactos sumamente importantes. Entonces, se lanza la campaña y haciendo uso, por ejemplo, de los ODS que podemos usar afines, ¿verdad? Que son los ODS que impactan directamente en esta práctica, que es, por ejemplo, el primero, que es el que tiene que ver con el fin de la pobreza. O sea, ahí es donde nosotros decimos, bueno, no es un asunto que tiene que ver con términos absolutamente ambientales, sino que el cambio climático es un tema que impacta directamente la vida y los satisfactores de las necesidades de todos los sectores y de todas las poblaciones, principalmente, como decía Pablo, de aquellas que se encuentran en condiciones de mayor vulneración. También estamos incorporando el que tiene que ver con el ODS número 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico. O sea, qué oportunidades tiene a partir de las políticas públicas que genera el país, qué oportunidades de trabajo, qué oportunidades laborales sustituyen una práctica tan nociva como esta. O sea, cuáles son las condiciones, no solamente es prohibir por prohibir, sino además decir, bueno, qué alternativas de desarrollo puedo generar y qué otro tipo de tareas y labores que se dediquen estas personas que tradicionalmente han participado en la pesca. Por supuesto que tenemos que referirnos a la acción 13, que tiene que ver la acción por el clima, y la ODS 14, que tiene que ver con la vida submarina saludable. Y a me quiero referir puntualmente, tal vez si pasamos una lámina, Pablo. Porque en julio de este año, entre el 27 de junio y el 1 de julio de este año, se desarrolla una conferencia en Lisboa que genera la Declaración de Lisboa. Ahí la declaración tiene algunos aspectos bastante relevantes que en términos del objetivo 14 es importante, digamos, estudiar.
Sin embargo, es una declaración histórica porque se centra específicamente en algunas acciones innovadoras y soporte científico para encaminar a mitigar esa emergencia oceánica por la pérdida del hábitat y la acidificación de los océanos y la degradación de los ecosistemas. Entonces, ahí es donde encontramos que una declaración tan reciente como esta es donde podemos nosotros amarrar y anclar este tipo de iniciativas como la iniciativa COCOS, que es la prohibición de la pesca de arrastre en el mundo. O sea, no es un tema que se nos ocurre de forma descabellada, sino que está sustentado también de investigaciones científicas y sobre todo de responsabilidades a nivel político y también de protección de derechos humanos a nivel internacional. ¿Qué es lo que identifica, digamos, esta declaración y lo cual resulta bastante relevante? Que, como les decía, las acciones siguen siendo muy espurias, o sea, siguen siendo políticamente muy vagas, muy limitadas, en el sentido de que no logran los impactos en cifras que se requieren en este momento para frenar la cifra de calentamiento o el aumento de calentamiento global. ¿Qué lo demostraron? Las mediciones que se pudieron hacer a partir del encierro o lo que vivimos con el COVID, que ahí es donde hay un punto ahí de inflexión que se puede analizar de cuáles fueron los efectos en el clima. Por otro lado, el uso de algunos productos que están llegando al mar, o sea, el mar está en este momento en crisis y lo que ellos están motivando es que también la declaración o la Convención de París se diga de París azul, o sea que no solamente estemos enfocados como mundo, ¿verdad? Como países del mundo, a enfrentarnos solamente a lo que es la reducción de los efectos del calentamiento producto del uso de hidrocarburos o de gas, ¿verdad? O incluso en algunas zonas del carbón, sino también en todas las actividades que tienen impacto directamente sobre el mar. Y se dan cuenta de que las políticas de reforestación y de reciclaje y algún uso también de energías renovables son insuficientes para apagar esto. Entonces, aquí en ENACOP, que es la última, digamos, que participamos, incluso Costa Rica también, ellos manifiestan que en términos puntuales lo que tiene que ver, lo que se vio en el ACOP, sobre materia de océanos fue digamos, muy general. No se le dio tanto énfasis como se le dieron algunas otras políticas. Sin embargo, esas otras políticas también impactan directamente la actividad oceánica y se empieza a hablar y se puntualiza en la importancia de garantizar la integridad de los ecosistemas. También se habla sobre crear ese corredor del Pacífico Este tropical, que es uno de los más grandes del mundo, y también hizo un llamado a los órganos constituyentes de la Convención sobre Naciones para que consideren las vías para integrar y fortalecer un enfoque sobre los océanos en los planes de trabajo. Entonces, ya puntualiza muchísimo más lo que tiene que ver con el trabajo más agresivo, como les decía, en términos de océanos. Ahora se está manifestando para la que viene ahora en noviembre, ¿verdad? La COP27, el poder generar no solamente mayores políticas, sino el destino de mayores recursos económicos de aquellos países que tienen la corresponsabilidad de aportarlos porque son los que más generan impacto sobre el calentamiento global. Entonces, supongo que las personas o países asistentes al COP27 van a primero pedir una rendición de cuentas de cuáles son los recursos que se lograron aplicar o se lograron colocar que se fueron pactados en la COP26, ¿verdad? Eso es una rendición que uno esperaría. Pero lo que tiene que ver y lo que a partir de ahora podemos hacer un seguimiento es cuáles son esos avances a nivel de protección de los océanos. Entonces, ahí, para ir concluyendo, digamos, esta parte, es donde nosotros retomamos un poco más el amarre que estamos haciendo a partir de esta propuesta y el lanzamiento que en varias ocasiones hemos hecho para solicitar la recolección de firmas
que en algún momento será presentado a todos estos espacios de Naciones Unidas que están dando mayor énfasis a los océanos. Entonces, lo hemos titulado Alto a la pesca de arrastre de fondo, ¿verdad? Porque es distinta, las actividades son distintas y los impactos también. Y entonces se llama Alto a la pesca de arrastre de fondo. La hemos presentado en varios escenarios. No mencionamos que también existe un comité científico, un comité asesor. Y es, bueno, y aquí el por qué lo estamos definiendo es porque lo habíamos comentado al principio. Libera mil millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Un dióxido de carbono que no tenemos capacidad de volver a recapturar porque las acciones o todos los impactos que tienen otras actividades lo limitan en los océanos. Y tenemos que desarrollar definitivamente actividades más sostenibles digamos, en nuestras zonas. A partir del conocimiento de este tipo de cosas, ya se vuelve uno muy consciente de que no puede comer camarones que no sean de cultivo, aunque no sepan igual, porque es una práctica absolutamente irresponsable pensar que no solamente es todo lo que se desecha de esa práctica, que son otro tipo de animalitos, por así decirlo, que también se pescan, ¿verdad? Y que solamente es para capturar de un camarón que además de eso está destrozando los fondos marinos y liberando esas millones de toneladas de CO2. Entonces ahí les mostramos ahora algunos de los, digamos, de las imágenes que hemos hecho. Estos logos fueron diseñados en la Defensoría propiamente, entonces se encuentran solamente en autoría nuestra, en inglés y en español. Y el objetivo, como les mencionaba, era presentar 1 millón de firmas ante el Secretario Nacional de Naciones Unidas, que también al cual se le está haciendo una serie de llamados con las declaraciones que estamos mencionando ahora de junio y de la COP26, que se espera se retome en la COP27 y nuevamente se refuerce. Entonces aquí hay algunos materiales promocionales de la campaña para poder aclararle a la población a qué se está refiriendo, ¿verdad? Sobre todo a la población que piensa que solamente se está trabajando por un tema absolutamente ambiental y se deja a las personas y a sus derechos de lado. Y ahí, digamos, se aclara un poquito el panorama. Entonces, esto es lo que se ha lanzado a nivel global, se ha presentado a otras instituciones nacionales de derechos humanos y aquí a continuación van a ver ustedes cuál es el link para la recolección de firmas que esperamos nosotros que pueda ser publicitado, promocionado y apoyado porque en realidad tenemos que llegar al 1 millón de firmas y nos hace falta algunas, no voy a decir cuántas, pero sí faltan algunas de las firmas. Para nosotros poder presentar esta proclama como país y bueno, continuar con nuestra tradición, no solamente con la responsabilidad que genera como Institución Nacional de Derechos Humanos, sino como país de ser consecuentes con todos los acuerdos y suscritos y todas las políticas diseñadas para poder mitigar un poco los efectos del calentamiento global. Entonces, aquí les dejamos la página para que ustedes puedan ingresar y se puedan suscribir y esperamos por favor contar con muchísima divulgación y apoyo para esta campaña. Quedamos totalmente a la orden. Gracias. Gracias, Rebeca. Tal vez para agregar un poco ahí, sí, hacer énfasis que esta campaña y que la Defensoría tiene claro que no se trata de alcanzar el 1 millón de firmas, no es el fin último, sino que es el inicio, ¿verdad?, de un proceso para efectivamente llegar a que se prohíba, ¿verdad?, a eliminar esta práctica y a que se implementen alrededor del mundo, no solo en Costa Rica, actividades más económicas, ¿verdad?, más sostenibles y que no tengan un impacto tan negativo, ¿verdad?, sobre el ambiente y en términos ¿verdad?, de protección del medio ambiente en general y de los océanos en particular. Y es un proceso que sabemos que va a llevar muchos años, ¿verdad?, porque implica transformación económica, creación de nuevas actividades y además un cambio cultural, ¿verdad?, porque las personas que se dedican a esto
¿verdad? A la pesca de arrastre, que tal vez en términos generales de toda la población no son un porcentaje muy grande, sí es una población que se identifica, ¿verdad? Con la actividad pesquera y que pues tiene que aceptar, ¿verdad? Pues un cambio y adaptarse, ¿verdad? Y el Estado es quien tiene la obligación de darle los recursos y la posibilidad de dedicarse a otras actividades, idealmente pues similares y no muy distintas, pero que sí sean, ¿verdad? Realmente sostenibles y que les permitan ganarse la vida de una forma digna, ¿verdad? Y cumplir y satisfacer, digamos, pues todas sus necesidades. En este sentido, igualmente que señalaba Rebeca, pues impulsarlos a apoyar la iniciativa y, y pues, ¿verdad? Poder avanzar con este proceso para que con el tiempo, ¿verdad? Podamos, ojalá, alcanzar el objetivo último que es eliminar, ¿verdad? Esta y todas las prácticas que no sean realmente sostenibles y que nos están llevando pues a no poder alcanzar las metas, ¿verdad? Que se ha establecido el mundo en términos del cambio climático y el aumento, ¿verdad? En la temperatura pues a nivel mundial. Muchas gracias. No, adelante. Sí. No, iba a preguntarles, ¿continúa la presentación o ellos ustedes? Ok, sí, termina aquí. Sí, bueno, yo voy a orientar dos preguntas primero y después vamos a esperar que los diferentes participantes, tanto los que están en sala como nos siguen en Facebook, puedan hacer sus preguntas por escrito. En el caso de los que están en sala, puedan hacerlo por el chat. En cuanto al lanzamiento de la campaña, actualmente esta campaña inició a nivel nacional, pero la pregunta es, ¿ya está proyectada a nivel internacional? Digamos, se está compartiendo el link, porque nosotros desde un inicio hicimos una publicación del link y un llamamiento a nuestros agremiados para firmar la petición, y que volveríamos a hacerlo otra vez para recordarles, ¿verdad? Los que no han firmado que firmen la petición, pero también queríamos saber si a nivel internacional ya se está trasladando la solicitud para que la gente la firme. Tal vez, doña Catalina, ¿usted quisiera referirse al tema o...? No, yo creo que, Rebeca, vos que lo has llevado, o Pablo, o inclusive creo que Laura ha llevado eso, entonces ella puede hablar un poco más de eso también. Perfecto. Laura, te cedo la palabra. ¿Qué se nos hizo Laura? ¿Está ahí? Pablo, ¿te escucha? Bueno, entonces, tal vez... Sí, pues, bueno, tal vez debe tener como alguna dificultad técnica. Hola, ¿me Así. escuchan? Ya, ok. Gracias, sí. Sí, es que mi conexión está un poco lenta, pero sí, efectivamente nosotros hemos hecho contacto con algunas personas a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos compartido el enlace de la página de Change para que la gente se conecte y pueda conocer, digamos, de la campaña y pueda compartir el enlace con sus redes y demás. Y lo que estamos haciendo ahora de ahí es básicamente, como dicen, el mercadeo, la invitación a que se sumen a esta campaña, a que se sumen con su apoyo a través de la red, y además que nos apoyen brindándonos espacios donde podamos compartir esta información que acaban de exponer los colegas Rebeca y Pablo, para darla a conocer. Es una labor de hormiga, es una labor de uno a uno,
de grupos interesados, de gente comprometida con la causa, pero vamos a seguir adelante hasta que lleguemos al 1.000.000 de firmas. Gracias. Gracias, Laura. Cris, quisiera tal vez agregar que en espacios internacionales, que era tal vez lo que usted nos estaba consultando, la señora defensora en varias instancias y reuniones a nivel internacional ha presentado la propuesta desde el lanzamiento que se hizo el 7 de diciembre, en todas y cada una, digamos, de las reuniones que se ha participado, la Defensoría ha hecho mención del proyecto de la iniciativa COCOS. Entonces, también lo hicimos a través del Consejo Centroamericano, el cual tuvimos la presidencia hasta hace unos meses, y en el seno del Consejo Centroamericano también se presentó en el seno de la FIO de GANRI. Entonces se presenta la campaña y es de conocimiento general para otras instituciones nacionales de derechos humanos. O sea, no es una iniciativa que solo la estamos, digamos, promocionando a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de doña Cristina Briceño, donde dice que si se ha divulgado la iniciativa con los gobiernos locales, especialmente con los consejos municipales, si se ha llevado a esos foros. Gracias. Sí, bueno, no directamente, ¿verdad? No se ha llevado todavía a esos espacios, pero es una excelente sugerencia que se pueda llevar, ¿verdad? A ese nivel, pues aquí a explotarlo, ¿verdad? A nivel nacional, pues lo más que se pueda y divulgarlo a nivel municipal, pues obviamente sería una excelente opción, pues para llevarlo a toda la población, ¿verdad? Que por dicha, digamos, en Costa Rica, este es un tema que es bastante de conocimiento público, ¿verdad? Que ha estado en la discusión por muchos años, y pues aprovechar eso pues para promocionarlo y lograr, ¿verdad?, la mayor participación y apoyo posible a la iniciativa. Sin embargo, pues también, pues para mencionar sobre apoyar o lo que se estaba señalando anteriormente, ¿verdad? Esto se ha tratado de impulsar mucho también a nivel internacional con todas las instituciones nacionales de derechos humanos, ¿verdad? Incluso pues no solo en todos los países pues en los que se dé esta práctica, sino pues a nivel general, ¿verdad? Para que también crear conciencia, no solo en términos de esta actividad como tal, sino para que las instituciones nacionales de derechos humanos puedan hacerle énfasis a todos los estados sobre los cambios que se tienen que hacer en relación con cualquier otra actividad que no sea realmente sostenible y que tenga un impacto, ¿verdad?, sobre sus poblaciones, sobre el disfrute ¿verdad?, de los derechos de la gente, y que afecte la calidad de vida de todos. Muchas gracias. Nos pregunta Marian Feoli, que dice, pensando en alternativas, ¿existe algún estudio o alguna vez se ha evaluado la viabilidad de empezar a trasladar parte de los subsidios del gobierno para la pesca de acuacultura? Y de paso, si se sabe el potencial que puede haber en Punta Arenas para la acuacultura. Sí, nosotros en las gestiones que se han realizado precisamente ante el Estado, ¿verdad?, particularmente las consultas que ha hecho la Defensoría al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, de las demás autoridades competentes en esta materia, sí se nos ha indicado que ha habido pues que hay proyectos para lo que es fomentar la cultura, ¿verdad?, el cultivo de camarón y otras actividades dirigidas no solo ¿verdad?, a quienes estaban directamente involucrados en esta actividad, ¿verdad?, pues tripulantes ¿verdad?, capitanes y tripulantes, etcétera, sino también diferentes programas dirigidos a los grupos de mujeres organizadas, ¿verdad?, las mujeres peladoras de camarón, por ejemplo, para que tengan alguna actividad, ¿verdad?, diferente a la que se pueda dedicar, que les genere pues el ingreso económico suficiente pues para ganarse la vida de una manera
¿verdad? Como señalamos, digna y que les permita satisfacer, ¿verdad? Todas sus necesidades, pues, económicas y sociales. Entonces sabemos que hay proyectos en ese sentido, no solo de parte directamente de Discopesca, el Parque Marino del Pacífico, el IMAS y hay muchas otras instituciones que también están involucradas en esto. Lo que buscamos también es que el Estado tenga una política pues integral, ¿verdad? Para atender esta situación y generar y darle mayores oportunidades no solo a la población que se dedicaba a esto, sino en general a todas las comunidades costeras, ¿verdad? Del país que necesitan de mejorar su situación socioeconómica, ¿verdad? Sí, gracias, Pablo. En las actividades que se han proyectado, bueno, últimamente en la provincia de Punta Arenas, se ha mencionado muchísimo el tema de volver otra vez a la pesca de arrastre, de volverla a abrir, y entonces afloran, ¿verdad?, las contradicciones entre los diferentes grupos. Digamos, ¿cuál ha sido la estrategia para llegar a más, digamos, llegar directamente a estos grupos, sobre todo, digamos, las poblaciones afectadas, para poder, digamos, lograr entender de que no se trata de ir atrás, ¿verdad? De volver a poner en funcionamiento la pesca de arrastre, sino en buscar otras alternativas. ¿Cómo les ha ido en esa parte de ese convencimiento? Bueno, la Defensoría, ¿verdad? Está constantemente, ¿verdad? O es parte de su labor diaria, ¿verdad? El estar en contacto con las comunidades y en esto, pues, se ha hecho una labor de promoción, ¿verdad? Dentro de la labor de promoción de los derechos, que es uno de los dos objetivos fundamentales de la Defensoría, se ha estado, ¿verdad? Se ha incluido este tema para hacer énfasis en eso, ¿verdad? Que no se trata de prohibir una actividad nada más por prohibirla, sino de generar, ¿verdad? Opciones, nuevas opciones, darle recursos a la gente, generar nuevas opciones más sostenibles para que la gente se pueda dedicar, ¿verdad? Que no debe ser algo que se prohíba de un momento a otro sin darle a la gente, ¿verdad? Estas otras opciones y herramientas para, para ganarse pues la vida y para generar pues otras opciones, otras actividades que sí generen, ¿verdad? Pues recursos y mayor producción sin tener, ¿verdad? Un impacto sobre el ambiente tan fuerte. También, bueno, la iniciativa también surge no solo por los estudios estos científicos que muestran el impacto que tiene en términos del cambio climático, sino para que, ¿verdad? A nivel mundial, digamos, no se dé la situación que se dio acá en el país de que la actividad fue prohibida, ¿verdad? De forma judicial sin que el Estado tuviera, ¿verdad? Las políticas y las acciones para ir, ¿verdad? Mitigar, ¿verdad? El impacto que iba a tener sobre la población. Entonces, la idea es que los estados vayan, o sea, sea como un proceso integral en el que las actividades se vayan eliminando o prohibiendo de un modo paulatino, digamos, junto con las acciones para darle a la población afectada, pues, los medios, ¿verdad? Para, para que no se vea, pues, afectada en términos, ¿verdad? De empleo y de forma de vida, ¿verdad? Muchas Ahí tal gracias, vez, Pablo. ahí tal vez Sí. quisiera agregar que el asocio de este tipo de iniciativas con sectores, ¿verdad? Académicos, algunas organizaciones que trabajan también en derechos humanos son sumamente importantes porque el convencimiento y el cambio cultural que hemos venido mencionando y que ha mencionado Pablo, pues requiere de trabajar espacios distintos. Entonces, por eso se ha tocado las puertas de algunas organizaciones que trabajan el tema y también el sector académico y científico para que respalden y apoyen la propuesta de la institución.
para que sea un tema que trascienda las puertas y las competencias solamente nuestras, sino que puedan impactar realmente en las políticas públicas del país, así como también algunas de las leyes que se puedan formular al respecto. Así que es un cambio que viene generándose con el asocio y la dirección y el apoyo de muchos sectores, no solamente la Institución Nacional de Derechos Humanos. Creo que solamente así como país podríamos alcanzar nosotros el compromiso y la ratificación en la práctica real de los acuerdos que hemos suscrito a nivel internacional. Y además de que son sumamente importantes, o sea, no es un tema ocurrente, digamos, sino que se comprueba a nivel científico, a nivel mundial, de que el asunto tiene que retomarse con muchísimo mayor fuerza de la que se viene trabajando en los últimos años. Así es, sí, gracias. Sí, yo creo que también es una interesante oportunidad para el desarrollo de la acuacultura y el papel que las universidades, que el sector académico, los colegas biólogos que participan en estas actividades de acuacultura, bueno, yo creo que es una ventana importante para desarrollar y darle un mayor énfasis a todo lo que es el tema de la acuacultura en el país, que a veces, hay bastante investigación, pero hace falta más puesta en práctica, ¿verdad? Entonces hay muchos campos en los que se puede ir fortaleciendo estos espacios. Quería preguntarle a Gabriel si hay alguna pregunta en los de Facebook. No, señora, no tenemos preguntas. No hay preguntas al lado allá. Bueno, entonces, para ir terminando, yo quería sacar otra del campo internacional, que, bueno, recientemente España y Portugal ampliaron una zona para la prohibición de la pesca de arrastre, y quería saber si se ha tratado de relacionar esas decisiones que han tomado estos países con esta propuesta a nivel, digamos, mundial de eliminar la pesca de arrastre. Sí, en esos términos, bueno, me parece que esa acción de parte de España y Portugal es congruente, ¿verdad? Con los compromisos o los objetivos, ¿verdad? O metas, ¿verdad? Que se establecieron en la COP 26, que incluía, ¿verdad? La protección, la creación de mayores áreas marinas protegidas, con el fin de reducir, ¿verdad? Como una herramienta importante para reducir, ¿verdad? La afectación de los océanos y la reducción del impacto, ¿verdad? Del cambio climático. Y igualmente acá en Costa Rica, eso digamos, se relaciona también con las acciones que ha habido en Costa Rica por el aumento de las áreas marinas protegidas en el Pacífico, ¿verdad? Del Parque Nacional Isla del Coco y del área de protección del área ¿verdad? De montes submarinos, que se incrementó su tamaño en busca de esto, ¿verdad? De tener mayores áreas protegidas y en las que, pues, no sé, este tipo de actividades, pues, para tener un mayor o un menor, ¿verdad? Impacto o afectación de nuestros océanos. Y, pues, la actividad, digamos, la iniciativa busca también, pues, mantener y tener este tema, ¿verdad? En la discusión pública, para que acá, por ejemplo, si bien se prohibió la actividad, o sea, la prohibición que dio la sala no es definitiva, ¿verdad? Y absoluta, sino que la condicionó a que la actividad, o sea, a que la actividad podría, o sea, se prohibió hasta que, digamos, no haya investigación que demuestre, ¿verdad?, que pueda ser sostenible. En ese sentido, o sea, mantener este tema en la discusión nacional es importante para que cuando se genere esta investigación se tome en cuenta no solo el factor exclusivo de afectación de la fauna y de acompañamiento, sino todos los demás factores que, ¿verdad? Que se ven afectados por esta actividad, como señalamos, ¿verdad? Como la afectación del fondo marino y la liberación de carbono, que todo esto debe
tomarse en cuenta en las investigaciones que se realicen para que no se tome una decisión con respecto a volver a permitir esta actividad sin tomar en cuenta todos los impactos que tiene esta actividad y no solo uno de esos factores. Por eso sí resaltar la importancia de la investigación y del papel de la academia y ¿verdad? En velar, ¿verdad? No, porque esta y todas las pues, otras actividades económicas que tienen impactos realmente sean, o sea, tengan los estudios y que determinen que realmente puedan ser sostenibles, ¿verdad? Y no simplemente tomar en cuenta aspectos más políticos y económicos para el permitir o no este tipo de actividades. Muchas gracias. Bueno, para terminar, para hacer un cierre, no sé, doña Catalina, si quisiera dar unas palabras finales. Ahí ya sí me oyen. Sí, ya. No, nada más, pues quería agradecer este espacio, esta invitación y espero que en conjunto podamos sacar esto adelante. Ahora nos dieron, creo que doña Cristina fue la que nos puso unas observaciones muy interesantes de que si lo hemos compartido con las municipalidades, con los consejos, y creo que eso es una excelente idea. Todavía hay mucho que hacer. Y bueno, y ojalá que con ideas, porque muchos de ustedes han trabajado en estos temas por años, y creo que este trabajo en conjunto nos puede llevar nuevamente a proteger lo que son los derechos ambientales, en este caso, pero sin olvidarnos de los derechos, digamos, de las personas que viven en esas áreas o que han hecho estas prácticas, digamos, de pesca por muchos años. Entonces, ¿qué vamos a hacer también con eso? Entonces, eso es un punto de vista más holístico, donde se ve el derecho humano como algo holístico. Y pues ojalá que con las ideas de cada uno de ustedes que nos oyen aquí podamos hacer cosas en conjunto, que nuevamente, porque si no tenemos un mundo sano, es muy difícil cuidar los derechos humanos ya de las personas. Entonces tienen que ir en conjunto esas dos cosas. Así que más bien se los agradezco mucho, doña Ani, muchas gracias, y todos los que nos están acompañando, muy agradecidos, y al equipo de la Defensoría definitivamente que han logrado esta iniciativa que no solo se ha hecho a nivel nacional, sino a nivel mundial. También los quiero felicitar. Así que a todos, muchísimas gracias y que pasen una linda noche. Muchas gracias, doña Catalina. Muchas gracias a todos los participantes y en especial, bueno, todo el equipo de la Defensoría y a los que nos han acompañado aquí en sala y en el Facebook, y hacer el llamado a que promuevan las firmas, firmen los que no han firmado y promover las firmas. Entonces, volveremos a publicar la página, ¿verdad?, de Change, para que se renueve, digamos, el interés dentro de nuestros agremiados, y lo que es también muy importante es hacerlo llegar a más personas. Entonces ese llamado pues lo hacemos extensivo, y que a todos los que nos sigan escuchando después, ya sea en el Facebook o en el canal de YouTube, que puedan ampliar a las personas que puedan continuar con estas firmas. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, y bueno, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias.